que viene y yo les mandé un mensaje. No sé si sí, lo recibieron porque tuve la respuesta de varios de ustedes. Así que, bueno. Eh, bueno, primero y principal, digamos, porque todavía son y 32, no quiero empezar a hablar y después se sume gente y volver a repetir lo mismo. Eh, Vamos por el lado del cronograma. Véanlo. Está bien, el cronograma se los mandé, ese Excel que les puse en el grupo. Es para que más o menos se vayan acomodando y se den una idea. A ver, siempre puede haber imprevistos. Creo que los feriados los tuvimos todos en cuenta, nos podemos haber equivocado en alguna fecha, pero en principio ese sería el cronograma de acá a fin de año, para que ustedes se den una idea de los temas que vamos a dar en cada clase, las clases donde hay laboratorios, las clases donde vamos a hacer multiple choice, ¿sí? Y los temas que también ya lo pueden ir viendo, hay temas que dice, en la columna tareas, eso es lo que ustedes van a tener que hacer justamente de tarea, ¿no? Digamos, lo van a tener que hacer por su cuenta. Entre esas tareas hay hacer ejercicios, que obviamente en su respectiva clase lo vamos a ir mencionando, como también hay lectura de capítulos completos, que, como les habíamos dicho en algún momento, yo lo comenté, también se lo haber dicho Renzo y Verónica, a nuestro criterio son capítulos demasiado teóricos, ¿sí? Demasiado teóricos, demasiado extensos, también como para nosotros ponernos a sentar en la modalidad que no es presencial, digamos, a que nos escuchen hablar durante 2 horas, como ya ha pasado. Creemos que no es lo más productivo para ustedes. Así, la realidad es que se duermen, por así decirlo, se aburren, muchos de ustedes no se conectan, no se van a hacer otra cosa, no es la dinámica, digamos, más deseada. Entonces, la idea de esos capítulos que son netamente teóricos o que tienen un alto contenido de teoría, ustedes lo lean por su cuenta. La currícula, ya se habrán dado cuenta, es muy explicativa, muy detallada, se entiende a la perfección. Y a lo sumo lo que vamos a hacer es que esos capítulos, si hay dudas, si hay consultas, la clase siguiente o las clases que vengan después de ese tema, ustedes nos pregunten, por supuesto, si hay algo que no se entendió, si hay algo que no queda claro, obviamente charlarlo en clase o charlarlo en una clase de consulta, pero digamos, la idea no es dar todo el capítulo y que ustedes nos estén escuchando a nosotros hablar sin parar del tema, ¿sí? De ahí que esas columnas, digamos, esos capítulos figuren como, para que lo lean ustedes. Por ejemplo, el capítulo de calidad del servicio, de QoS, ¿sí? Que es el capítulo, si no me equivoco, bien, pues el QoS está en el CCNA3, que es el próximo, digamos, por así decirlo, la materia la tenemos dividida en dos partes, que sería el CCNA2 y el CCNA3 de la nueva currícula. Nosotros ahora estamos todavía a mitad del camino del CCNA2. Pero después vamos a dar el CCNA3 y en el CCNA3 está este tema de QoS. La mayoría de los temas que van a tener que estudiar solo están en el próximo CCNA. ¿Sí? Pero bueno, esa es un poco la explicación de la planilla que les mandé. Para que ustedes se acomoden sus tiempos y vayamos pensando también cuando sean estos laboratorios presenciales, porque la idea es, como ya se habrán dado cuenta, volver a la presencialidad, por lo menos para tocar los equipos, que es lo primordial, ¿sí? El dictado de clase, la práctica con Packet Tracer la podemos seguir haciendo remoto, de hecho es una ventaja creo que para todos, pero el tema de la configuración con equipos, con el hardware real, realmente no es algo muy, muy difícil de reemplazar y que realmente queremos que ustedes tengan experiencia, más que nada porque ustedes son sí, la segunda camada, podríamos decir, que ya le está pasando lo mismo. El año pasado empezamos con esta modalidad y muchos de ustedes ya están transitando la segunda o tercera materia de comunicaciones y jamás en su vida tocaron un switch o un router, ¿no? No lo configuraron, no lo vieron ni siquiera. Entonces, la idea es poner en contacto con el hardware. Ahora ya que somos un poquito más conectados, vamos a hablar del tema de los turnos. ¿Sí? La semana que viene habíamos puesto los dos horarios de clase, martes y jueves, para que se dividan en dos grupos. Ustedes son 14 aproximadamente, 13 en realidad. Tenemos que hacer 6 y 7. ¿Sí? O sea, 6 tienen que venir por una cuestión de protocolos. Ya lo puso Vero en el mail, ¿no? Por una cuestión de protocolo no podemos ir todos juntos al laboratorio. Aparte no nos dan la cantidad de equipos, pero bueno, eso más que mal lo podríamos acomodar, pero fundamentalmente por protocolo. Entonces tenemos que hacer 6 el día martes, 7 o 7 el día martes y 6 el día jueves. Hasta ahora los que me contestaron, ya con eso, los que contestaron en el grupo, ya completaríamos el cupo para el día martes. ¿Sí? Los demás tienen objeción, van a poder venir el jueves.
porque hay un escenario alternativo que si nadie puede el jueves o muchos no pueden por cuestiones laborales o del examen de digital, podemos llegar a acomodarnos para hacer el laboratorio el miércoles a las 2 de la tarde, que es fuera del horario de la materia. Pero bueno, lo podemos llegar a posponer o moverlo para ese lado, pero todo depende de quiénes contesten por afirmativo el día jueves o por el día martes. El día martes, ya les digo, ya por lo que lo que pusieron en el grupo, ya estaría completo. Todos los que no contestaron hasta ahora tendrían que venir el día jueves. Bien. Ah, es Yo verdad, bueno, tampoco. hay un chico que también me contestó que podía el jueves y no el martes. Mejor todavía, ¿no? Por una cuestión laboral. Yo puedo el jueves sin problema. Yo también puedo jugar, perfecto. Bueno, perfecto. Listo. Yo lo aviso, digamos, como para no haya conflicto ahí, porque claramente el conflicto parece ser el día jueves. El resto contestó, digamos. Así que listo. Seguimos con el programa que habíamos pactado. El jueves tenemos laboratorio. Los que vienen el martes, bueno, van a estar con Renzo. No, perdón, creo que va a estar Verónica y el jueves van a estar conmigo. Sí, sí, Gabriel, perfecto. Sí, sí, vos ya habías respondido en el grupo, ya estabas para el jueves. El jueves no es el problema es el martes. Así que bueno, seguimos para adelante entonces con esas dos propuestas. Igual confirmen los que van el jueves, pongan, yo voy el jueves por una cuestión de ya tenerlo asegurado. En el grupo lo ponemos. En el grupo, sí, sí, tal cual. Bien. Bueno, entonces cerramos eso, digamos, por ese lado. Sigamos con, no sé, dudas, consultas que tengan de los temas, ¿no? Ya cerramos por este lado administrativo. Si quieren ir consultando algo de algo no se haya entendido la clase pasada. La clase pasada estuvieron viendo o terminando de ver, más bien dicho, Spanning Tree. Ya con eso cerramos el capítulo de Spanning Tree. Y hoy empezaremos con tema nuevo. De todas maneras, en la clase de laboratorio la semana que viene. Ah, bueno, una aclaración también que tal vez no se interpreta de la planilla que les mandé. El día que tenemos laboratorio, la mitad que asiste al laboratorio hace el laboratorio y la mitad que no tienen clases. Tienen clases remotas, como siempre, de un tema nuevo. ¿Se entiende? Entonces, el martes la mitad van a estar haciendo laboratorio de los temas. El laboratorio de la semana que viene lo que va a hacer es una aglomeración de todos los temas de práctica que vimos hasta ahora. O sea, vamos a hacer una aglomeración de Spanning Tree, OSPF, ruteo de VLAN, o sea, vamos a ver todos esos temas en la práctica con equipos, todos juntos. Y la otra mitad del grupo va a estar dando el próximo tema con Renzo. Y el jueves lo mismo, van a estar conmigo en el laboratorio y la otra mitad que estuvo el martes en el laboratorio van a rever el mismo tema, ¿sí? Para que todos tengan el contenido teórico. Esa es la idea de la Armada. No es que los que no vienen no tienen clases, ¿sí? Les aclaro porque tal vez no se conectan, digamos, o se quedan perdidos con eso. Bien, bueno, creo que eso es todo, la aclaración que quería hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Habría, por ahora, sí, por ahora haríamos dos grandes laboratorios que engloban todos los temas. A ver, déjame que chequee de vuelta. En la planilla aparecen 3 laboratorios. Entonces me parece que son tres, claro. Para que estoy hablando en el aire sin mirar la planilla. Dame un segundo, que me meto de vuelta a verificarla. El 2 y 4 de noviembre está el tercer laboratorio. José, y la otra consulta, ¿se espera Sí. que sean como trabajos en vivo, que chicos hagan esto y una evaluación barra trabajo práctico? No, no es una cuestión de evaluación. Sí son obligatorios. A ver, tienen que hacerlos. Bien, No es una cuestión opcional. El que quiere venir a ver equipos que venga y el que no, no. claro. O sea, pero no es que van a tener una nota de evaluación si les va mal o bien, no lo van a tener que rehacer o entregar. ¿Sí? Tienen que ir, obviamente, a hacerlo y tratar de solucionar los problemas que se les presenten y hacerlo funcionar al laboratorio. Para eso vamos a estar nosotros ahí. Pero no es opcional. ¿Se entiende? El que no vaya a hacerlo, bueno, vamos a tener que buscar otra fecha o vendrá en el próximo laboratorio o en algún momento los vamos a tener que hacer. ¿Se entiende?
porque justamente después en el final también va a ser presencial. Sí, todo esto obviamente siempre asumiendo que las condiciones sanitarias siguen siendo las mismas, ¿no? Porque después uno programa de esta manera y después puede ser que venga otra variante, otra ola de COVID y bueno, otra vez todos adentro y no tengamos que volver al esquema no presencial como hicimos el año pasado o como venimos hasta ahora. Pero bueno, en principio, si todo sale bien, el final también va a ser presencial. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes practiquen con los equipos. Bien, sí, efectivamente hay 3 laboratorios. ¿Sí? Y tal vez tengamos algunos laboratorios al final, eso que dicen a confirmar, algunos laboratorios generalizados, digamos, donde podamos hacer algo distinto, o sea, un cuarto laboratorio. Sí, estamos hablando de finales de noviembre. Sí, por lo menos ahora lo que es laboratorio 1 y laboratorio 2 ya estaría, digamos, fijadas las fechas, más o menos. Ahí, por ejemplo, estoy viendo que nos falta un laboratorio 2, porque pusimos un solo día. Obviamente tenemos que poner 2 días. Pero bueno, porque el 7 de octubre es feriado y ahí hubiese correspondido otro laboratorio. Bueno, ya vamos a ver cómo lo acomodamos. Pero bien, o sea, más o menos la idea está, más o menos la estructura de la materia ya está, las fechas también ya las tienen. Y como les decía, los que entraron más tarde, lo que es en la columna tareas, está lo que ustedes van a tener que ir leyendo o haciendo por su cuenta en sus casas a medida que vamos avanzando con el contenido. ¿Se entiende? Porque fíjense, por ejemplo, por decir algo, ya que les comparto la pantalla. Dame un segundo. Fíjense, por ejemplo, vamos dando el capítulo de OSPF. ¿Todavía no ven nada? No. 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 Ah, ok. Vamos de vuelta. Ah, perfecto, porque quedó medio camino. Ahora sí deberían ver. Sí. Bien. Fíjense, nosotros estamos por acá. ¿Sí? Septiembre, la clase del 16 de septiembre vamos a dar un tema que es HSRP. ¿Sí? Que si ustedes se fijan acá, es el capítulo... 10 dice. Es el capítulo 9. 9. Sí, en realidad es el capítulo 9. Y ustedes tienen que leer el capítulo, según esto, ¿no? Según la planilla que les armamos, ustedes tienen que leer el capítulo 10 solos, ¿sí? Porque después la próxima clase, bueno, es un feriado y después ya pasamos al capítulo 11. O sea, el capítulo 10, como les adelantaba, es un capítulo que es de seguridad y es un capítulo netamente teórico, ¿sí? Prácticamente. Entonces la idea es que ustedes lo lean porque después viene el capítulo 11, es la configuración de lo del capítulo 10. Entonces, la idea, como les digo, ustedes lean esto, lo sepan, entiendan los conceptos. El día del capítulo 11 retomamos la clase y ahí hacemos netamente configuraciones en vivo. Y obviamente si hay alguna duda de cómo funciona algo, algún concepto teórico, obviamente lo plantean y lo hacemos. Pero la idea es que no perder 2 clases con esto. Si no van a estar una clase entera escuchándome a mí o a quien le toque, digamos, de los profesores hablar, sin ningún tipo de interacción, sin ningún tipo de configuración, y la clase que viene configuramos. Entonces nos perdemos 2 clases. La realidad es que es esa. No solo es un tema de contenidos y que se hace pesado en esta modalidad dar la teoría, sino también de tiempos. Si nosotros tenemos que dar todos los capítulos y por lo menos dedicarle 1 o 2 clases a capítulos que son muy extensos, no nos dan los tiempos del cuatrimestre para terminar de dar todo. Por eso de ahí la necesidad de que ustedes sean un poco autodidactas en algunos temas puntuales. Pero bien, bueno, ¿se entendió más o menos la estructura? ¿Se entendió lo del laboratorio la semana que viene? ¿Estamos bien con eso? Bien. Bueno, vamos al capítulo de hoy, o la tarea del capítulo de hoy. Un segundo, vamos a ponerlo en pantalla completa. Que el tema de hoy es Ether Channel, o agregación de puertos. ¿Sí? Vamos, el tema teóricamente es muy sencillo.
Voy a hablar un ratito de eso y después ya nos vamos a dar de lleno con la práctica. Bueno, ¿qué es la agregación de puertos o lo que se llama en Cisco un Ether Channel? Básicamente, nosotros vamos a tener la necesidad en toda red, en todas las redes en general y fundamentalmente en lo que es capa 2, muchas veces nos vamos a encontrar con la necesidad de que el ancho de banda de un puerto físico de un equipo no es suficiente, ¿sí? Tal vez tenemos por ejemplo, un switch con puertos de 100 mega y necesitamos armar un vínculo o una conectividad entre dos equipos de más de 100 mega, de 500 mega, por decir un número. Entonces, ¿qué va a pasar? Claramente nosotros, si hacemos un esquema de conexión como esto que vemos acá, ¿sí? Este icono es de un switch de capa 3, pero nuestros propósitos es lo mismo que un switch de capa 2. Fíjense que tenemos una redundancia de enlaces, podemos tener 2 o n cantidad de vínculos. ¿Y qué va a pasar? Según lo que ustedes vieron en las clases anteriores, acá actuaría Spanning Tree y automáticamente te bloquearía todos los puertos excepto uno, permitiendo que fluya el tráfico por un solo vínculo físico. Entonces, Spanning Tree, digamos, nos impide esta multiplicidad de vínculos. De ahí que surge esta tecnología o este protocolo, o estos, pero en realidad son varios protocolos que te permiten armar esta solución tecnológica que es el agregado de puertos o el Ether Channel, como se le llama. Entonces, básicamente no es más que eso, es una interfase virtual, podríamos decir, una nueva interfase virtual que en realidad representa un conjunto de puertos que actúan todos como si fuera uno solo, como una sola entidad lógica, ¿sí? Y sobre esa entidad lógica o ese puerto lógico lo que vamos a hacer es, obviamente, hacer las configuraciones de Spanning Tree, de IP y todo lo que a ustedes les ocurra, ¿no? Porque, bueno, ya me estoy adelantando, pero si bien nosotros vamos a ver Ether Channel a nivel de capa 2, también se puede hacer a nivel de capa 3, ¿no? Una interfase agregada a nivel de capa 3. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un Ether Channel? Bueno, son bastante obvias, ¿no? Fundamentalmente que te permite crear un vínculo de un bandwidth mucho mayor a que si tuviéramos uno solo de esos componentes del enlace. Pero hay que tener algunas cuestiones en la consideración de la configuración. Fundamentalmente, estamos restringidos, por un lado, en la cantidad de puertos que podemos agrupar, ¿sí? Siempre podemos agrupar hasta 8 puertos, cuyas características de velocidad y de funcionamiento tienen que ser las mismas. Es decir, no podemos agrupar 8 puertos o hasta 8 puertos de distintas velocidades. Por ejemplo, un puerto de 1 GB con puertos de 100 mega o de 10 mega. ¿Está bien? Todos tienen que tener la misma velocidad, la misma capacidad. Todos tienen que tener configuradas las mismas VLAN. Todos tienen que tener configurados los mismos modos de switcheo, si son puertos troncales o puertos de acceso o puertos híbridos. Y fundamentalmente eso, ¿está bien? La misma VLAN nativa, también está la aclaración si se trata de puertos troncales. O sea, todos los puertos tienen que ser iguales para componer un Ether Channel. ¿Se entiende? Después hay versiones, como siempre, hay excepciones a la regla, ¿no? O sea, Cisco tiene equipos más modernos o con versiones de iOS más modernos que sí, tal vez permiten mezclar puertos diferentes velocidades, sí, permiten tal vez o algunos equipos más viejos, por el contrario, como bien dice acá, los Catalyst 2900, solamente soportaban hasta 6 Ether Channel, o sea, 6 puertos, 6 Ether Channel, claro, no más que eso, ¿no? 6 Ether Channel total en un equipo, en un switch completo. Equipos obviamente son muy antiguos, hay equipos modernos hoy que obviamente están restringidos también la cantidad de Ether Channels que se pueden armar, pero son muchísimos más de los que normalmente utilizaríamos. Son más Ether Channel que la cantidad de puertos físicos que puede tener el equipo. ¿Se entiende? Pero bueno, fuera de eso no hay mucha restricción. Ese es el concepto, ese es todo el concepto que hay detrás de Ether Channel, no hay mucho misterio. Y ahora en un ratito, cuando veamos con la práctica, vamos a ver cómo se configura, cómo se implementa. Es simplemente un comando en cada puerto físico para decirle que pertenece a ese grupo, a ese Ether Channel que vamos a armar. Y después las configuraciones subsiguientes las hacemos dentro del Ether Channel. Pero antes de ir a la práctica, vamos a ver que existen, a su vez, podríamos decir que existen dos protocolos que son los que permiten la negociación automática de que se forme un Ether Channel o no. ¿Sí? O sea, por un lado tenemos que nosotros podemos configurar los Ether Channel en forma estática, como se dice, es decir, en forma manual,
vamos a un switch, volvamos al gráfico que teníamos antes, podemos tener este caso, ¿no? Tenemos un switch y le configuramos en sus puertos el Ether Channel en forma estática, nos vamos al otro switch, la otra punta de los enlaces, y también lo configuramos en forma estática. ¿Se entiende? Pero otra manera es decir, bueno, existen dos protocolos diferentes, uno propietario de Cisco y uno, como siempre, uno propietario de Cisco y el otro estandarizado, que nos permite que estos switches dialoguen entre sí, se pongan de acuerdo y formen un enlace Ether Channel automáticamente sin que nosotros tengamos participación. Lo mismo que pasaba con Spanning Tree, lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Con la formación de enlaces troncales, o sea, se ponen de acuerdo y de alguna forma pueden actuar sobre los enlaces sin que nosotros tengamos que estar encima configurando de manera estática. Bueno, Ether Channel tiene lo mismo y esos dos protocolos son el PAPG y el LACP. El protocolo PAGP, que es el Port Aggregation Protocol, es el protocolo propietario de Cisco y el Link Aggregation Control Protocol, o LACP, es el estandarizado. Los dos tienen el mismo tipo de funcionamiento, ya vamos a ver, son similares, solamente cambia el nombre de los estados de los puertos o de la forma de la negociación de los puertos, pero por fuera de eso son prácticamente idénticos. ¿Cómo es que se puede configurar entonces? Vamos a ver primero PAGP. Básicamente tenemos dos maneras. Una manera de seguir estática, que es poniendo el protocolo PAGP en modo on o en modo encendido. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que las interfaces van a estás obligando a que formen un Ether Channel, ¿sí? Sin negociar con la otra cara, sin enviar ni recibir paquetes de PAGP para formar ese Ether Channel. Directamente le está diciendo formalo. ¿Se entiende? No lo fuerza el otro. Vos lo estás configurando localmente y suponiendo que el otro lado también va a estar en modo on, digamos. Porque justamente al estar en modo on no va a haber ningún tipo de diálogo, no va a haber intercambio de mensajes de negociación. ¿Sí? Es lo mismo, si querés hacer una analogía, que pasaba cuando hablábamos de DTP para formar el enlace troncal, era como si lo pusieras en modo trunk o en modo access y en no negotiate, digamos, ¿no? Que no enviaba mensajes. Ese sería el estilo en este caso. Y después tenés otros dos modos que son el modo deseado y el modo automático. El modo deseado es el modo activo, es decir, que va a estar enviando, ¿sí?, paquetes de PAGP para habilitar la negociación y que efectivamente se forme un enlace. Y el modo automático es el modo pasivo, es decir, recibe los mensajes, ¿sí?, y los contesta, o sea, va a negociar, siempre y cuando del otro lado tengamos un equipo que está en modo desirable, entonces lo esté tratando de formar el enlace. ¿Se entiende? Si del otro lado tenemos un modo on o un modo auto, en el modo auto no se va a formar nada. ¿Sí? Esta tabla nos dice la combinación de negociaciones que podemos llegar a tener. ¿Sí? Tenemos dos switches. Si los dos están en modo on, se establece el Ether Channel. Si uno está en on y el otro está en disable, no se forma. ¿Por qué? Porque el modo on, si bien lo está forzando de un lado, el switch 1, supónganse, no negocia. Y como el otro lado está en modo, sea deseable o en auto, está esperando negociar, al no recibir ningún paquete del lado del switch 1, no va a formar el Ether Channel. ¿Se entiende? Lo mismo del modo deseable. Si los dos están en modo deseable, sí forma porque negocian los dos. Si está uno en modo deseable y otro en auto, también se forma porque contesta, pero si están los dos en modo auto, no se forma. Porque si bien negocia cuando recibe el primer mensaje del otro lado y ninguno está mandando el primer mensaje. Están todos a la espera de que el otro hable. ¿Se entiende? Sí, Así sí. que, digamos, esta es básicamente el cuadro de la tabla de verdad, podríamos decir, de la negociación de PAGP. También vamos a ver con la práctica cómo es que se configura esto. Y después tenemos el LACP, que, como les dije, es exactamente igual en su concepto, en su funcionamiento. ¿Sí? Obviamente, cuando están configurando equipos de distintos vendors, es decir, equipos que no son Cisco, de otras marcas, conviene utilizar el LACP, por supuesto, porque no saben si del otro lado tiene un equipo Cisco o no que pueda llegar a hablar PAGP. Pero fíjense que tiene exactamente el mismo comportamiento. Tenemos un modo on,
¿sí? Que también configura la interfase en formar un Ether Channel, pero sin intercambiar paquetes de negociación. El modo activo, que es el modo justamente que les acabo de decir, donde se negocia, toma la posta, digamos, ese lado, ese switch que estamos configurando, ese puerto, y empieza a mandar mensajes para negociar. Y el modo pasivo, que va a estar esperando que del otro lado haya un modo activo para poder comenzar las negociaciones. ¿Sí? Y una tabla de verdad que es similar. Modo on participa, en modo activo, si el otro está pasivo o activo funciona, si los dos están pasivos no levanta. ¿Se entiende? Como les había dicho, bueno, ahora ya podemos ir a la configuración, pero fíjense que las pautas, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta para lo que es la negociación. Que tenemos que tener que ambos equipos soporten el mismo tipo de protocolo Ether Channel. Sí, no necesariamente una aclaración, justamente que hice acá, no tienen que ser interfaces consecutivas, puede estar incluso en distintas placas del equipo, pero todas tienen que tener la misma velocidad, el mismo modo de duplex, las mismas VLAN, ¿sí? El mismo tipo de puerto a nivel de switching, si es un puerto de acceso, si es un puerto troncal, ¿sí? Ya con eso les estoy diciendo también algo que yo no aclaré antes, pero es que estos puertos que se están vinculando un switch con otro, bueno, si estamos configurando un switch con otro, claramente pueden ser puertos troncales, ¿no? En general van a intercambiar VLANs. Podría ser un puerto de acceso también, porque digamos, este switch puede servir como servidor de alguna forma de este switch, este sea cliente del otro, o sea, o el tráfico que viene por acá funcione como un cliente, si estos dos no van a intercambiar varias VLANs. ¿Se entiende? Pero bueno, se puede también hacer una agregación de puertos contra un puerto, siendo este un puerto de acceso. ¿Sí? O como dice acá, un puerto enrutado. Cuando habla de puerto enrutado quiere decir que ya estamos hablando de capa 3, como le había adelantado al principio, que si bien nosotros no lo vamos a ver, se puede también hacer una agregación de puertos y después esa interfase que tenga una dirección IP, en el caso de un switch de capa 3. Bueno, vamos a la configuración. Yo no sé si tendría que fijarme si en el Packet Tracer están los comandos. Vamos a repasarlo rápido, total, venimos bien con el tiempo. Por las dudas que en el Packet Tracer no les dé a ustedes directamente los comandos. Fíjense, para configurar LACP, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el modo configuración global, entramos a las interfaces. En este caso nos da una interface range, o sea, para configurar todas las interfaces juntas y no tener que andar entrando una por una. Es una manera más rápida de hacerlo, pero no hay ningún problema si ustedes entran individualmente a cada interfase. Y dentro de cada interfase lo que tienen que hacer es habilitar con este comando channel group el número de Ether Channel que van a configurar. ¿Sí? Arranca por el 1 hasta el número que ustedes quieran. Es simplemente darle el número a la interfase Ether Channel que van a crear. Mode, y acá le ponen si es activo, pasivo o modo on. ¿Sí? Lo que hablamos, los 3 modos de funcionamiento. Si va a negociar o no, y en el caso de negociar, si va a ser activo o pasivo. En este caso lo configura como activo. Crea automáticamente el port channel. Y después nos vamos a la interfase port channel, que es la que acabamos de crear. Y ahí, fíjense que le asignamos que sea en modo troncal y las VLAN que van a pasar. Algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno configura Ether Channels es que una vez que una interfase pertenece a un Ether Channel, nunca intenten, digamos, algunos sistemas operativos puede que los dejen, otros que no, unas versiones del iOS, quiero decir, pero es muy peligroso que ustedes configuren o empiecen después a manipular las interfaces que componen un Ether Channel. Es decir, supónganse, acá hay un Ether Channel formado por las interfaces FastEthernet 01 y 02. Si ustedes, una vez que formaron el port channel, se meten a la configuración del FastEthernet 01 e intentan cambiar las VLANs, el modo de switcheo o algún otro parámetro, o el speed, o si es full duplex, half duplex, etc., probablemente no los deje o les dé un error. Pero en alguna versión del sistema operativo puede ser que eso lo puedan hacer y van a generar un conflicto sobre el port channel y se les va a caer todo. ¿Sí? O sea, tiene consecuencias bastante inestables. Puede ser que les tumbe la interfase sola y entonces en el port channel quedan dando una sola interfase, o puede ser que les tumbe directamente el port channel completo, entonces no funciona ni la FastEthernet 01 ni la 02. ¿Se entiende? O sea, tiene consecuencias un poco difíciles de predecir. Entonces, la recomendación es que no lo hagan.
Una vez que forman parte de un port channel, empiecen a manejarse exclusivamente con el port channel. Cualquier configuración que ustedes hagan al port channel se le baja automáticamente a las interfaces que componen ese port channel, pero no al revés. ¿Se entiende? Así que a tenerlo en cuenta. Es más, cuando vean la parte de tabla del shooting en un rato se van a dar cuenta que también es a veces complejo. Digamos, tienen que ser muy ordenados. Cuando ustedes quieren tocar algo de la interfase o se equivocaron de interfase y demás, tienen que deshacer el port channel completo antes de poder modificar las interfaces que lo componen. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ver si queda algo más. No, está bien. Vamos entonces al Packet Tracer. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? El tema es bastante sencillo, pero bueno, díganme si hay algo que no quedó claro. Si no, ya vamos a la práctica. Bueno, Yo no tengo dudas. nada por acá, listo. Vamos a la práctica. La práctica, vamos a ver. Tenemos, vamos al switcheo. Fíjense, tenemos el capítulo 6. Vamos a empezar con el primero, que es el 624, ¿les parece? Configuración de Ether Channel. Bien. Vamos al 624 y lo vamos haciendo. Les doy un ratito, háganlo, vayan abriéndolo, me preguntan del enunciado que se entiende, que no, vamos compartiendo las pantallas. Si algo no funciona, la idea es que lo vayan haciendo ustedes y yo los puedo ir asistiendo. No que lo haga yo y ustedes miren cómo lo hago. Listo. Se los aclara, veo que le está dando los comandos, se lo van a poder configurar tranquilos. Pero fíjense que al principio del ejercicio lo que les dice es que apenas empieza la parte 2, ¿sí? Les dice que les recomienda apagar los puertos antes de empezar a hacer la configuración del Ether Channel. ¿Sí? Y eso está muy bien. Eso se debe a que Ether Channel y Spanning Tree tienen que funcionar en conjunto, digamos. De hecho, funcionan en conjunto constantemente. En el sentido que Ether Channel, ¿no? Al agruparte varias interfaces, está, digamos, suspendiendo o engañando la operación de Spanning Tree para que Spanning Tree crea que estamos armando un enlace único cuando en realidad tenemos muchos enlaces físicos actuando en simultáneo. De hecho, otra aclaración que abro otro paréntesis en lo que estoy diciendo, digamos, ¿qué es lo que hace Ether Channel? ¿Sí? O el protocolo de Link Aggregation del EACP o PAGP. Lo que hacen básicamente es agarrar el tráfico que iría sobre un solo vínculo y crean con un algoritmo interno, ¿no? Hacen un hash y empiezan a repartir carga sobre cada uno de esos vínculos. ¿Sí? Toman algunos paquetes y los mandan por un lado o por otro. De hecho, hay modos de configuración que permite establecer cómo hace ese reparto de carga entre los componentes de un Ether Channel. ¿Se entiende? Porque después, dependiendo del modo que se elige para repartir la carga, o sea, o el algoritmo de hashing que utiliza interno Ether Channel, lo que va a pasar es que tal vez el tráfico se vaya mucho por un vínculo físico y los otros los deje con menos carga, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que eso es configurable de alguna forma. Pero bueno, más allá de eso, que no está descrito ahí en el contenido del curso, lo que sí va a pasar es que Spanning Tree, si nosotros estamos haciendo la configuración en algún momento de la config, puede ser que Spanning Tree se dé cuenta que no estamos armando un Ether Channel y a mitad de camino te bloquea los puertos. ¿Sí? Entonces, al tener los puertos bloqueados, los puertos quedan en air disable, en ese estado, que hasta que no los apaguemos y los prendamos de vuelta no va a funcionar. Entonces, nosotros tal vez estemos configurando el port channel lo más bien, configuramos todo bien y después al final nos damos cuenta que no levanta. No levanta y no levanta. Y no es un tema de que configuramos mal el port channel, sino que Spanning Tree actuó antes y te bloqueó los puertos. Entonces lo mejor, como dice ahí, en ese caso también simplemente bajamos y subimos los puertos otra vez y se va a bloquear el tema de Spanning Tree, se va a blanquear y va a volver a funcionar como un port channel. Pero para evitarnos esa subida y bajada, lo que se hace es de antemano, ¿no? Bajamos los puertos físicos, los agregamos a un port channel, lo creamos y demás. Cuando terminamos de configurar, los volvemos a levantar. Perfecto. No.
No, no, no. Buena la pregunta porque no lo aclaré. No, no. El número del port channel es una cuestión totalmente local. No se dialoga, no se intercambia, no importa. Vos podés tener de un lado el 1 y del otro lado el 150, por ejemplo, y no afecta lo más mínimo. No, no, es una nomenclatura local para definir la interfase localmente. Perfecto. Sí, en este caso justo utiliza la misma de los dos lados por una cuestión de orden, pero no afecta lo más mínimo. A ver. Sí, lo estoy viendo para que un poco de zoom porque lo veo muy chico. Eh, vos decís que no te lo considera bien hecho, no es que no lo pudiste hacer el comando. No, eso no hay problema, eso no hay problema. Eso no hay problema porque a veces Packet Tracer en la corrección te da errores como que está mal. No, no, eso es preocupante. Yo pensé que vos me decías que el comando no te lo había tomado. No, no, eso a veces. Hay un montón de packet tracer que tienen bugs de corrección de qué es lo. No es un bug, digamos. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que tienen en cuenta al momento de la configuración. Ese puerto en particular, a ver, déjame ver, era el switch 3 y puerto 23 y 24. Ahí había que configurarlo con PAGP o con LACP. Sí, sí, por lo menos acá está switch 3. Ahora estoy viendo el enunciado. Sí, el switch 3, el puerto 21 y 22 va con PAGP. Y el puerto 23 y 24, que es el otro, debe ser con LACP. Sí, porque lo dicen en el otro anunciado. S1, S2 y entre S1. Aparece. Sí, sí, está bien. Está bien. Y si vos lo hiciste con LACP, entonces está bien. Mira, yo tenía el mismo problema y lo que hay que hacerle caso es lo que dice al lado. Active hay que poner. Si pones active te lo considera al 100%. Viste que al lado dice la opción active. Te lo menciono como una opción. Está bien, como una interfaz de enlace troncal en forma Claro, estática. No, eso está primero te bien, dice que por lo tranca. pongas pasive y después te dice que lo ponga active. Ahí. Y ahí sí te lo considera bien. Sí, de todas maneras, no está muy claro. Y dice, la opción activa indica, sí, está bien. Y configura el canal como un puerto, como un troncal. Pero en ningún lado te está diciendo que lo hagas. Es como que te lo sugiere, dice que la opción active. No, 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 Claro, está bien, no. lo menciona como definiéndola. Claro, no te está diciendo que lo hagas. Simplemente está mal, claramente está mal el enunciado, mal traducido también, porque estas cosas están traducidas. Claro. Porque ese es el Switch 2. Claro. Bien. No, pero eso ya les digo, o sea, obviamente te da un indicio de que algo puede estar mal, ¿no? No es que no le den bolilla, pero a veces tiene estas cosas. Incluso puede ser que vos hagas algo mal y que no funcione, y que el packet tracer te lo ponga bien, porque el packet tracer lo que mira es el show running config, en definitiva, y te machea contra eso. Pero vos puede ser, por ejemplo, ahora que hayas cambiado el modo de configuración de un lado y del otro no. Entonces, capaz que no se informó.
No, bueno, pero ahí estarían dos lugares distintos de la running config, eso. Si vos lo hicieras sobre los puertos individuales o sobre el Ether Channel. Pero, por ejemplo, lo que vos ahora vos modificaste un lado del Ether Channel, modificaste, lo pusiste en modo activo. Y del otro lado no lo tocaste. Ponele que del otro lado hubiese quedado, no sé, en modo on, ¿no? En modo estático, entonces no se hubiese formado el Ether Channel. El Ether Channel. Y igual te lo toma como bien, porque vos la configuración la hiciste, lo que pasa es que no funciona, está mal. Entonces, eso es también que el Packet Tracer no chequea funcionalidad realmente. Lo que chequea es que las running config estén según un template interno que tiene para corregir. Bueno, perfecto. Bien, bueno, terminado este ejercicio, pasemos directamente al segundo, que es el de troubleshooting, que si no me equivoco es, a ver, es el... Espera que se me fue la carpeta. ¿Esto dónde está? Es el 634, que es de troubleshooting. Es decir, va a dar una red que ya tiene algunos problemas y les va a pedir que lo solucionen. ¿Sí? Acá ya los comandos no los van a tener, así que básicamente tienen que anótense o déjense abiertos estos comandos, porque sé que los vimos recién, así que no se los van a acordar de memoria. Más que nada los comandos de show, el show ether channel, el show por channel summary, y demás que estamos viendo, como cosa de poder hacer un diagnóstico. 4. Esperen que ahí les voy a compartir. Bueno. Fíjense que si bien no lo pide el ejercicio, no hace falta, no es necesario usarlos en este caso para hacer diagnóstico, pero son dos comandos muy útiles. ¿Sí? Ustedes lo único que utilizaron hasta acá como diagnóstico es el show Ether Channel Summary, ¿sí? Que les muestra esta tabla. En este caso yo estoy parado sobre el switch 1 y si bien no hice las correcciones o sea, no resolví el ejercicio como lo están resolviendo ustedes, lo que hice, fíjense, el bundle, o más bien dicho, el port channel 1, ¿sí? Que es el que mira el switch 3, está claramente caído, ¿sí? Está down. Eso es porque yo no le modifiqué nada a nivel de, digamos, no le levanté en el switch 3 el LACP. Entonces, como está en PHP del otro lado, no negocia. Al no negociar, está caído el port channel. Aunque de este lado la configuración le indica que estos dos puertos, los dos puertos gigabit, tienen que formar parte de ese port channel. Por eso aparecen acá adentro. Y los otros dos puertos por channel, los otros dos equipos, los otros dos vínculos bundle están armados correctamente, están up, uno contra el switch 2 y otro contra el switch 4, si no me equivoco. ¿Sí? No, miento, el 3 y el 5, está bien, contra el 2 y el 4 cruzados. Perfecto. Ahora bien, yo lo que hice en este caso, a propósito, es, lo van a ver acá, yo lo que hice es bajar uno de los puertos, ¿sí? Bajé el puerto físico FastEthernet 023, por eso acá está en rojo, y al haberlo tumbado, fíjense que aparece como down el puerto, pero digamos, la gracia del Ether Channel es que sigue funcionando justamente, o sea, el Ether Channel, por más que a vos se te tumbe un puerto o varios, mientras siga habiendo algún puerto activo, va a seguir traficando por ese puerto. ¿Sí? De ahí que también ustedes pueden ver el estado de los puertos en forma individual. Hasta ahora no les dije nada nuevo que no se hayan dado cuenta ustedes, salvo ver el detalle, ¿no? Que acá, por ejemplo, en el puerto,
port channel que está inactivo o que está caído porque no negocia, fíjense que los puertos están con una I que indica que están en modo standalone, ¿sí? Eso quiere decir que claramente los puertos están, digamos, actuando en forma independiente, porque como el port channel no se formó, siguen actuando como si fueran dos puertos separados. Lo que les quería mostrar es que hay dos comandos interesantes. Uno es el Show Interfaces Port Channel. ¿Sí? El Show Interfaces Port Channel, tenemos que poner el número de Port Channel, pero tampoco era eso lo que yo les quería mostrar. El Show Ether Channel Port Channel, perdón, ese es el comando. El Show Ether Channel por Channel les va a mostrar los distintos detalles un poquito más, digamos, en vez de tan sumarizado como lo vimos recién, con un poquito más de detalle. Fíjense que en el grupo 1, o sea, el por channel grupo 1, les muestra, ¿no? Les dice desde hace cuánto tiempo está activo, el número de puertos que contiene, en este caso 0, porque no se formó, ¿sí? Al igual que el estado y qué tipo de negociación o qué protocolo utiliza. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos es el LACP del lado de switch 1, pero en el caso, por ejemplo, del puerto, el port channel 5, les muestra que efectivamente tiene dos puertos activos, ¿se entiende? En el caso del puerto port channel 3 es el que yo le bajé un puerto, entonces queda solamente activo el 0.24, no hay dos. Y lo que es el índice y la carga, fíjense que está el load, en caso de que hubiera tráfico acá, esto les indicaría qué capacidad de tráfico tiene cada uno. ¿Sí? Un dato que es importante, digamos, cuando hacemos diagnóstico en un entorno real, digamos, no de laboratorio, es interesante ver cuánto tráfico tiene cada uno de los vínculos, cosa que con el summary no lo podíamos ver. Y otro comando interesante es el Show Interfaces Ether Channel. Fíjense que también es bastante confuso en el caso de aprenderse los comandos, ¿no? Porque a veces se refiere como por channel, a veces se refiere como Ether Channel. Puede llegar a confundir bastante esto. Pero acá tenemos un nivel de detalle mucho más fino incluso. Fíjense, por ejemplo, que estamos viendo a nivel de cada interfaz física a qué Ether Channel, o sea, del modo que lo vimos recién, lo vemos como desde el punto de vista desde los port channel. Y con este comando lo vemos desde el punto de vista de las interfaces físicas también. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá la Gigabit 02, vamos a ver una que forme parte de un Ether Channel, porque justo esta, la fase Ethernet 0.24 que dijimos. ¿Sí? Está en el estado, bueno, acá esto hay que tener una tabla para saber en qué significa el port state 1. ¿Sí? Pero fíjense que les dice la prioridad local del EACP, esto es un tema de prioridad que tampoco lo vimos, pero les da a qué channel group pertenece, a qué port channel pertenecen, ¿sí? Si está en modo, con este modo se dan cuenta del protocolo, ¿sí? Aparte que lo menciona acá. ¿Sí? O sea, tienen un detalle también mucho más fino, pero por puerto físico, además de que al final van a encontrar lo mismo que vimos recién con el show interfaces por channel. ¿Ven? Por channel 1, el por channel 3 y los detalles de los puertos activos que tienen adentro. ¿Sí? También les puede servir para hacer diagnósticos, mucho más detallado que el brief, digamos, o el summary. Nosotros en el summary tenemos una visión de esto, pero mucho más, digamos, gruesa. Realmente no te permite hacer mucho diagnóstico si estás fallando a nivel de otras cuestiones. ¿Entendieron esto más o menos? ¿Pudieron resolver el ejercicio? ¿Cómo están con esto? Bien. Perfecto.
Bueno, Sí. anoten estos comandos que les dije recién, porque en la currícula están, se los menciona, pero bueno, en el ejercicio en sí no. Y los vamos a ver. Los vamos a ver la clase que viene, a ver si en el ejercicio general físico, en el laboratorio, digamos, vamos a hacer algún tipo de falla donde esto lo puedan ver y nos sirva, digamos, ¿no? Bien. Bueno. Y bueno, vamos a dejar acá, no vamos a arrancar un tema nuevo. Como les digo, la clase que viene, me había dicho, la clase que viene en realidad tenemos una parte de ustedes van a ir al laboratorio y la otra parte vamos a seguir con los próximos temas. ¿Alguna duda, alguna cuestión administrativa, algo que no se haya entendido de la modalidad de la semana que viene? La semana que viene nos encontramos para los que no tengan idea, porque realmente no nos vimos nunca. El laboratorio saben dónde están, ¿no? Todos saben dónde está el laboratorio que hacemos las redes. Al lado de la biblioteca. Sí, al lado de la biblioteca, exactamente. Profe, ¿hasta qué capítulo recomienda usted que leamos y sepamos bien de módulo de acá del curso? De hasta acá, hasta lo que dimos hoy. Todo el 6. No, para hacer la práctica de la clase que viene, en el laboratorio tienen que saber todo hasta el capítulo 6, o sea, 1, 2, 3, 4, todos. Bien, No vamos a practicar solo Etherchannel. En la clase que viene, como les digo, vamos a hacer un unos resumen. ejercicios integrativos, donde vamos a dar VLAN, ruteo entre VLAN, todo lo que vimos hasta ahora. ¿A qué hora sería el laboratorio? A la hora de clases, el martes, no me acuerdo, porque yo nunca estoy los martes. A las 2 del correo. A las 2, sí, 2 a a las 2. 2 el martes y el jueves a las 5 nos encontramos ahí, 5:30 en la facu. ¿Parece? Bueno, profe, ¿Ustedes qué disponibilidad tienen de empezar a las 5 el jueves? Yo no tengo problema. Ningún problema. para mí mejor. Bueno, mejor, entonces tratamos de hacerlo más temprano para irnos más temprano también. Y eso, los laboratorios, este cambio de media hora. ¿Cómo? Perdón, se cortó. El adelantamiento de la media hora, solo los laboratorios. Sí, eso el Bien. jueves que viene lo estoy coordinando acá con ustedes para ver si podemos terminar antes de ese día. Listo. Más que nada porque tenemos que ir físicamente hasta allá, a la Siberia, todo lo que implica. Así que bueno, chicos, listo. Quedamos así. Cualquier cosa nos estamos hablando el martes, nos vemos algunos y si no el jueves. Gracias, José. Bueno, chicos, no, gracias a ustedes. Perfecto, perfecto. Nos vemos la semana que Chao, viene. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.